Levanten la mano, si no. Uno, ya, dos. Ya. Puede ser un cúmulo de células, una masa de células que crece de manera descontrolada y que va a crecer de manera diferenciada al resto de sus, ¿cómo decirlo?, de las células alrededor. Ya. Es una célula que va a sufrir un daño, una mutación, y va a clonarse, entonces va a hacer que se cree como una masa de todos los subgenes genéticamente heterogéneos. Ok. Algo que puedo agregar es que en algunos casos a partir de un cambio como las metaplasias, que si este sigue prolongándose a lo largo del tiempo, cuando pueden comenzar a surgir las neoplasias. Por otro lado, una neoplasia generalmente se describe como un tumor, el cual ha sido originado por un daño en el ADN de la célula. Este daño pudo haber sido a 4 grupos de genes: los protoncogenes, que luego se convierten en oncogenes, después los genes supresores de la apoptosis, los genes, ¿cómo se llama?, oncogenes, los inhibidores del crecimiento y también los genes reparadores del ADN. Cuando hay un cambio en estos genes, este daño genético se va a ir transmitiendo a las células hijas y estas se van a replicar de manera más rápida y van a competir por los nutrientes, dejando sin nutrientes a las células sanas, y eso va a provocar la aparición de un tumor que conocemos como neoplasia. Todas las neoplasias nacen de una única célula. Esa única célula tiene que tener esa acumulación de mutaciones necesaria para empezar a mutar. Después se va multiplicando y por una selección darwiniana es que el tumor adquiere sus capacidades. Por ejemplo, lo que es la resistencia a fármacos, que ya se obtuvieron de ellos, se puede dar por una mutación puntual o por epigenética, pero las características invasivas y todo lo que es su malignidad se consiguen mediante lo que es la evolución darwiniana y la selección. Correcto. Selección darwiniana. Entonces, si lo queremos hablar en palabras simples, pues entonces, en todo caso, una neoplasia será pues una proliferación descontrolada celular, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo entro un poquito en conflicto. Bueno, yo no entro en conflicto, pero el punto es de que en ocasiones podemos confundir el concepto, y ahí yo quiero que se diferencie bien claro. Cuando yo hablo, por ejemplo, de un proceso de hiperplasia, estoy hablando de un proceso de proliferación celular, un aumento en el número de celular, ¿cierto? Entonces yo les pregunto, ¿cómo encontraría yo o cómo definiría la diferencia entre una hiperplasia y una neoplasia? ¿Sí? Cualquiera de los tres. Uno de los mecanismos por el que se crea la neoplasia es por que la célula propia empieza a generar sus factores de crecimiento, o incluso usa su estroma para generar sus factores de crecimiento. Sin embargo, la hiperplasia está mediada por el sistema por una necesidad. Ya. Creo que la diferencia es que uno es controlado y el otro es más controlado. Bien, eso es más concreto, sí, pero está bien. Está bien. Entonces, se podría decir que en la hiperplasia las células no han sufrido como tal un daño genético, mientras que en la neoplasia sí hay cambios genéticos. Correcto. Entonces, en efecto, al tener cambios genéticos y tener modificaciones de base propios de los oncogenes y demás situaciones, obviamente aquí lo que se genera es un descontrol en el crecimiento. En cambio, en la hiperplasia tenemos un crecimiento pero que está controlado. Nuestros mediadores y nuestros mecanismos moleculares y genéticos nos permiten dar un crecimiento, una proliferación celular controlada, y esa va a ser la diferencia, ¿ya? Listo, entonces, dicho esto y teniendo claro el concepto, arrancamos. Vamos a arrancar a partir de las neoplasias benignas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de neoplasias benignas, antes de empezar a entrar, tenemos que tocar un punto importante, que es la atipia. ¿Qué es la atipia? ¿Cómo se nombra? O sea, ¿cómo se define? ¿Cómo definen atipia? Atipia. ¿Han escuchado? ¿No? Tipear, escribir. No. Cuando yo te digo, clasificación. vuelvo a repetir, cuando yo te digo, en esta célula encuentro atipia nuclear, por ejemplo, esa característica, ¿será una característica de benignidad o de malignidad? Benignidad. Normalmente aquí nos enfrentamos a esta complicación,
de entender la diferencia. Atipia nuclear es cuando mi núcleo se ve más grande, se ve más hipercromático, se ve aberrante. Esta característica por todos lados, o sea, si yo lógicamente intento entender, me pareciera que podría ser de malignidad, ¿cierto? Pero no necesariamente. Entonces, algo que sí tienen que tener en cuenta es que la atipia nuclear puede encontrarse tanto en neoplasias benignas como en neoplasias malignas. ¿Ya? Listo. Entonces, dicho esto, arrancamos. Arrancamos con papiloma. El papiloma es un tumor de... ¿De qué? ¿De qué creen que es? No. ¿De qué? O ¿De sea, qué tipo de tejido? ¿de qué tipo de tejido? Exacto. A eso voy. Papiloma es en las mucosas. La porción íntima, porque tiene una proyección hacia la luz. Por ejemplo, en intestino. Ya, ¿y eso qué es? En Estás bien, epitelio. Axel, pero ¿eso qué es? Mucosa. Epitelio. ¿ya? Epitelio no queratinizado. ¿Ya? Entonces, el papiloma es una epitelio. es una neoplasia sobre epitelio. Epitelio. ¿Ya? Entonces, es una neoplasia epitelial en la cual nosotros vamos a situarnos. Por ejemplo, acá vamos a ver, esta vendría a ser nuestra línea epitelial, ¿no es cierto? Y sobre digamos, sobre la línea imaginaria de la línea epitelial hay una excrescencia, un crecimiento de características verruciformes, también llamadas arborizadas, también llamadas condigitaciones, que lo podemos observar. ¿Qué nos tiene que llamar la atención? Que respeta perfectamente el orden histológico, es decir, yo encuentro epitelio y estructuras subepiteliales claramente diferenciadas. Esto será importante porque si eso no ocurriera estaríamos frente a una neoplasia maligna, pero en este caso las estructuras están perfectamente respetadas dentro de las características que ya acabamos de mencionar. Ahora, ¿qué pasará si nosotros ampliamos sobre una de las digitaciones? Vamos a encontrar lo siguiente. Entonces vamos a encontrar que si agarramos una de esas digitaciones y la ampliamos, vamos a tener un área central donde precisamente les hablaba de atipia porque quería que lo entiendan antes de esto. Se dan cuenta que los núcleos son hipercromáticos, se dan cuenta que son más grandes, ¿no es cierto? Y no tienen formas regulares, pues eso sí está ocurriendo a este nivel. No solo eso, sino que además estamos encontrándonos que hay un aumento de la mitosis en este punto, ¿cierto? Entonces, al haber aumentado el número de mitosis, tener un núcleo hipercromático y aberrante y mejor conocido como atípico a nivel central, pues nosotros podemos llegar a ese como un dato característico. Adicional, sí tiene que ver el papiloma, por ejemplo, está relacionado al virus del papiloma humano en algunos casos, y en consecuencia se ve algo como esto, que vemos un núcleo rodeado por una vesícula, ¿no es cierto?, que se ve transparente, vacuolizado se llama. Esta célula se va a llamar codilocito, que donde yo la vea pues va a ser típica de infección por virus del papiloma humano, pero no es parte de la clase como tal, simplemente como un dato que ya que aparece ahí, ¿no? Macroscópicamente pues lo vamos a ver igual, así como se ve aquí como una excrescencia, de la misma manera, macroscópicamente se ve como una excrescencia verruciforme también. ¿Ya? Entonces, si lo queremos encerrar en algunos conceptos concretos, diremos que diremos que el papiloma va a ser primero, nuestro primer punto será que es un tumor epitelial. Segundo, cómo se ve microscópicamente. Entonces, segundo va a ser que tiene una estructura de excrescencia sobre la línea epitelial de forma verruciforme, de forma arboriforme y también llamada condigitaciones. Entonces, eso tiene que llamarme la atención. Tercero, de que la estructura histológica se respeta, es decir, está conservada la delimitación entre área epitelial y subepitelial perfectamente. Nuestro siguiente punto será que si nosotros hacemos ampliación en una de las digitaciones, vamos a encontrar que tiene un área central con atipia, con aumento de la proliferación celular, ¿no es cierto? Y ahí describirá pues, las características de atipia, que el núcleo está más grande, hipercromático y con formas alteradas. Ya está. No vamos a hablar de la coagulocitosis porque no es parte de solo los datos. Como último dato será finalmente que presenta macroscópicamente también, se observa como una excrescencia verruciforme. ¿Ok? Listo. Hasta ahí chicos, vayan apuntando.